Todos tenemos un regalo de Dios para el mundo en nuestro interior, pero no podemos encontrarlo si no lo buscamos. Y no podemos encontrar afuera lo que se lleva dentro. Hola, bienvenido al episodio número 9 del podcast Sueños que Despiertan. Gracias nuevamente por estar aquí, por resonar, por escuchar. Y si estás aquí en este momento es porque seguramente en tu alma hay algo que se conectó con este mensaje, con esta historia y con esto que hoy te quiero compartir. Si tuviste oportunidad de escuchar el episodio anterior, te venía contando de esta etapa de mi vida hace 15 años donde me casé con mi esposo, con mi ahora esposo, y cómo venía sobreviviendo a una historia de dolor, de malestar, de enfermedad, de alguna enfermedad desconocida que hasta el momento, después de muchos años, aún no me habían diagnosticado. Sin embargo, pese a tomar tratamientos para todo, pues había muy poca mejora, ¿no? Y bueno, sucedió mi boda. La verdad es que me casé llena de amor y fue una historia hermosa y ha sido una historia muy enriquecedora y llena de todos los matices y todos los colores del mundo. Pero la verdad es que en ese momento como que este hecho me dio mucha energía, me llenó como de mucha alegría y de mucha felicidad, y estuve unos meses muy arriba, muy elevada, muy contenta, muy estable. Me sentía bien. Obviamente no había podido dejar mi medicamento. No podía dejar el medicamento, dejar un medicamento psiquiátrico así sin supervisión y sin haber sido dada de alta. La verdad es que puede ser muy contraproducente y puede ser más dañino incluso que el episodio por el cual comenzaste a tomar medicamento, ¿no? Te puede llevar a un episodio aún más fuerte y más profundo. Y te digo que estuve unos meses estable, estuve unos meses contenta, estuve unos meses bien y tranquila también en mi trabajo, hasta que de repente nuevamente me fui en pica para abajo, y ahora ya no solamente era como esas crisis y la ansiedad, empecé a tener unos episodios de cansancio extremo que incluso me impedían levantarme de la cama. O sea, era como una sensación de me pesa todo, no puedo con mi vida, estoy demasiado cansada. Me hicieron algunos estudios, la verdad es que tampoco no salió nada, pero por ahí me hicieron un ultrasonido. De repente se le prendió al médico, me dijo, a ver, vamos a hacerte un ultrasonido del útero para ver si no hay quistes, si no hay miomas, si no hay nada ahí que pudiera ser como hormonal, aunque en el perfil hormonal no salió ningún desajuste, pues hay que ver físicamente si no hay algo, ¿no? Y pues yo estaba recién casada. En aquel tiempo la verdad es que sí tenía una ligera y una pequeña como sensación o como le llamaría, anhelo de ser mamá. Pues estaba recién casada, todos, o creo que la mayoría, nos casamos con la idea de que vamos a formar una familia y vamos a tener hijos y bla bla bla, ¿no? Y pues la verdad es que ya habían pasado unos meses y pues yo no me había embarazado. Entonces, ante los síntomas que estaba presentando, el médico me recomendó hacerme el ultrasonido, y justo cuando me hicieron el ultrasonido, en el ultrasonido detectaron que tenía
No sabían si era un quiste o qué, pero era una masa enorme a punto de reventar mi ovario izquierdo. Cuando me hicieron estos estudios, obviamente fue así como de inmediato, es urgente que se te haga una cirugía porque si revienta el ovario puede ser muy peligroso, incluso mortal, ¿no? Entonces rápido y todo el movimiento, preparé todo, conseguimos todo lo necesario, me tuve la cirugía en un hospital privado y pues los doctores o el ginecólogo me decía que muy probablemente esto o esta masa ya tenía más de un par de años ahí desarrollándose y puede ser que eso era lo que estuviera ocasionando también que yo me sintiera tan cansada, que me sintiera tan deprimida, que tuviera tanta ansiedad, que tuviera tantos dolores de cabeza, que estuviera tan mareada y que tuviera todas esas series de síntomas más que presentaba, ¿no? Me dijo que muy seguramente ya con la cirugía y al remover esta masa eh, iba a empezar a sentirme mejor. Y pues obviamente como toda masa, cuando te la retiran la tienen que mandar a patología a analizar para descartar que no sea maligna. Y pues me hicieron la cirugía. La verdad es que fue un poco difícil y dolorosa la recuperación porque pues es una cirugía como si hubiese sido una cesárea pero sin bebé. Entonces, y fue tan aparatoso que pues me tuvieron que retirar todo el ovario, toda la trompa. Entonces, pues ya me recuperé, entre que estaba mejor y no estaba mejor. La verdad es que pues no sentí ninguna mejoría ni en mi estado de ánimo ni en mi estado físico. Y ya estaba para este tiempo bastante desesperada, ¿no? Y, y la verdad es que pues con todas mis fuerzas rezaba al cielo y pedía ayuda y hacía muchas cosas y como que sentía que las respuestas no estaban llegando. Y ya llegué a un punto donde me sentía bastante desesperada porque pues realmente solo estaba sobreviviendo. O sea, era, era sobrevivir. Recuerdo que busqué a la terapeuta con la que había estado tomando terapia y le dije que quería que me hiciera una constelación porque adicional a todo esto que estaba viviendo físicamente en el trabajo estaba teniendo problemas con uno de los jefes. Recuerdo que tenía poco tiempo una persona que entró ahí y entró como mi jefe también. Y estaba teniendo problemas, me estaba haciendo como la vida imposible y dije, bueno, si ya tengo también las herramientas de las constelaciones, quiero ir a constelar, quiero saber qué está pasando, si yo soy la del problema, si tengo algo que resolver, porque aparte de todo esto que físicamente estoy viviendo, ya no quiero estar cargando con todas esas emociones y con todos esos problemas del trabajo, porque sinceramente la vida y la energía ya no me da para estar sosteniendo todos esos procesos. Y recuerdo que fui a constelar y, y constelé la relación con mi jefe en ese momento y fue una constelación súper rápida. La verdad es que fue algo que se reveló y se destapó muy rápido y se ordenó el proceso y, y fue muy rápido. Y recuerdo que, como ya te había contado en alguno de los episodios más anteriores, eh, mi papá tenía problemas de alcoholismo muy, muy severos, muy severos. En alguna ocasión, cabe mencionar que cuando tuve esta constelación, que fui a trabajar el tema de mi jefe en ese momento, los cambios en la relación con mi jefe fueron inmediatos. Y te puedo decir que pasaron 4 o 5 días después de esta constelación y mi jefe, hagan de cuenta que era otro. O sea, la situación cambió. ¿Por qué cambió? Porque
las constelaciones familiares lo que hacen es que ordenan el sistema. Cuando alguien en su sistema familiar, en el sistema, pues también en el sistema de las empresas, de los trabajos, pues también funciona todo como si fuera un sistema familiar. El jefe viene a representar al papá y los demás empleados a los hermanos. El chiste es que es como un sistema familiar y cuando alguien no está ocupando su lugar, esto se desequilibra y empieza a generar conflictos, ¿no? En mi caso, a través de esta constelación, yo me di cuenta que o lo que me reveló la constelación y la información que me reveló el sistema al abrirlo fue que mi jefe sentía que yo no le estaba dando su lugar de jefe y entonces por eso él estaba molesto y se estaba comportando de la manera en que se comportaba conmigo porque él sentía que yo estaba sobrepasando como su lugar de jefe y de autoridad. Una vez que yo asumí mi papel y mi lugar como subordinada, como alguien no menos que él, sino por debajo de él en el rango jerárquico, ordené, yo ocupé mi lugar, yo soy la pequeña, él era el grande y automáticamente toda la situación conflictiva que había, como por arte de magia, sinceramente se acomodó todo y empecé a tener una muy buena relación después con él y esto se arregló. Entonces, como vi que esto funcionó así inmediato y en ese momento estaba teniendo como mi papá muchas crisis de agarrar el alcohol por semanas y por periodos largos, dije, bueno, ¿y qué tal si voy y constelo la situación con mi papá? A ver si el sistema me revela algo de dónde viene su alcoholismo, ¿no? Y, y pedí la cita para poder constelar el alcoholismo de mi papá. Hoy no me voy a enfocar en revelarte qué surgió de esa constelación porque es un tema muy extenso y muy profundo, pero justo en una plática que tuve con mi papá estos días, él estaba muy preocupado él me escucha, él y mi mamá, sé que me escuchan y sé que me escuchan con mucho amor, porque finalmente ellos, aparte de mi esposo, son quienes han estado conmigo viviendo y atravesando todos estos procesos y son quienes me han acompañado y quienes me han sostenido durante todos estos años de lucha, porque realmente fue una verdadera lucha y, y pues los honro y agradezco que hoy me estén escuchando y pues honro y agradezco que me dieron la vida tan maravillosa que me han dado, ese regalo y les agradezco y como les decía, pues ellos y mi esposo son quienes me han sostenido en estos momentos difíciles y bueno, independientemente del alcoholismo que en su momento mi papá vivió, hoy he de contarles que les voy a contar el final de esa historia con respecto a él. Hasta hoy él tiene, si no me equivoco, 13 años sobrio, completamente sobrio. Obviamente también él tuvo que hacer todo un proceso de desintoxicación, de limpieza, de sanación, de trabajo, de pues toda una historia también muy larga y muy compleja, ¿no? Y después de también haber atravesado un proceso de salud ya muy fuerte que lo llevó a tomar la decisión de o dejas de tomar o ya no hay más, se acabó. Entonces, en días pasados me decía, oye, pero no le has contado a la gente que ya no tomo, o sea, se quedó como con esa inquietud, ¿no? Entonces, para las personas que me están escuchando y que me conocen y que lo conocen y también para los que no lo conocen, tiene 13 años de sobriedad, lo cual admiro, lo cual honro y agradezco pues a él, a su fortaleza y a Dios por haberle dado esa oportunidad de vida, ¿no? Entonces, bueno,
Hoy no voy a abrir este tema de la constelación cuando me tocó trabajarlo a él, porque es un tema muy fuerte y extenso y profundo, pero, pero comencé a darle por ese lado, pero también te decía que caí en el desánimo de sentir como que mis oraciones, mis rezos y mis peticiones ya no estaban siendo escuchadas, porque pues yo seguía sintiéndome realmente muy mal. Y, y para este entonces, como yo ya me había enfocado un poco más como en todo este trabajo holístico, en las terapias psicológicas, en la psicoterapia, en las terapias alternativas de sanación, como que me había olvidado un poquito de, de, de la iglesia, de la religión, ¿no? Como que estaba abriendo mi mente y mi perspectiva a otras cosas, y como que empecé a dejar la religión un poco de lado, porque obviamente pues a la par de que vas abriendo tu mente y vas despertando tu conciencia, pues también te vas dando cuenta que muchas veces eso se convierte en una prisión, más allá de ser un lugar que te proporcione paz, ¿no? Que no digo que no haya paz, claro que hay paz, la paz está donde uno quiera que la paz esté, pero, pero como que me empecé a sentir culpable y dije, ¿qué tal que en aquel momento tontamente pensaba, ¿no? ¿Qué tal que me está pasando todo esto porque ya no estoy tan cerca de la iglesia como estaba antes? Y empecé a pensar y me empezó a invadir ese pensamiento y esa culpa, ¿no? Que hoy sé que era mi mente y era mi ego y era también todo eso que me inculcaron en la religión de creer en un Dios castigador, que si no haces lo que Él dice, te va a ir mal y te van a pasar cosas malas, ¿no? En ese momento me lo me empecé a creer ese cuento y dije, muy seguramente me están pasando muchas de estas cosas porque ya no voy a misa cada 8 días como lo hacía antes, ¿no? O ya no rezo el rosario como lo rezaba antes porque me dormía rezando el rosario todos los días durante mucho tiempo. Porque sí era algo que sí me daba paz, era algo que sí me ayudaba, pero empecé a dejarlo como un poco de lado, no lo abandoné, simplemente le di un cambio y una transformación. Y empecé a conectar todo ese mundo de la religión con todo este mundo de la espiritualidad. Y los hice uno a mi manera. Pero empezó como esa vocecilla en la cabeza a decirme, muy seguramente esto te está pasando porque ya no estás haciendo lo que la iglesia dice que tienes que hacer, ¿no? Y me empecé a desviar por ese lado y empecé a comprarme esa culpa y a creer que había un ser allá arriba en el cielo que me estaba castigando. Y pues nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? Porque pues realmente el Dios en el que conozco pues es todo amor. Y bueno, empecé a vivir con esa historia y con esa culpa, y empecé a buscar ayuda en la iglesia. Volví a la iglesia, volví a ir a los templos. Recuerdo mucho un día que fui aquí de la ciudad donde yo soy. Fui a un lugar aquí en el centro de la ciudad a recoger unos estudios, y recuerdo que me sentía tan mal y tan triste y tenía tantas ganas de llorar que lo único que hice fue ir y meterme a la catedral, y me senté a hablar con Dios, y recuerdo que yo le decía pues de qué se trataba todo eso, ¿no? Si aún no se cansaba pues de que yo me sintiera tan mal, y, y si aún no se cansaba de escucharme todos los días como con tanta desesperación y con tanto dolor le pedí ayuda, ¿no? Le pedía que me ayudara a encontrar una solución, una respuesta y una sanación, pero me conformaba incluso con una respuesta. Y recuerdo que ese día estuve, yo creo que como 2 horas ahí sentada pidiendo, ¿no?
y pedía mucho y también alguien en quien he creído desde siempre es en la Virgen de Guadalupe y yo la miraba y miraba su imagen y le decía, por favor ayúdame, necesito ayuda, necesito una respuesta, necesito que me ayuden a salir de este lugar en el que ya no puedo. Sinceramente no sé describirte qué sentía, o sea, por encima puedo decirte que me dolía la cabeza, que me sentía muy mal, pero era un malestar como muy profundo, era como un dolor del alma, era como una tristeza de mi espíritu, como un desgano de mi propio ser, de mi propia existencia. Y era algo con lo que sinceramente había momentos donde yo juraba que ya no iba a poder sostener. Y, y recuerdo que miraba las imágenes y no me cansaba de pedirle a Dios que me ayudara por lo menos a tener una respuesta a todo eso que me estaba pasando. Y comencé a acercarme mucho, empecé a ir a misa, empecé a ir a, a visitar templos. Recuerdo que me recomendaron ir a estas misas que hacen de sanación, a ir con los padres que curan, que rezan, y empecé a hacerlo cada semana, iba a las oraciones de sanación, a las misas de sanación. Recuerdo que me recomendaron ir con un sacerdote que se suponía que sanaba y que también era vidente este sacerdote, y era el abad, si no recuerdo, de la Basílica de Guanajuato, y, y alguna vez fui con él y me hizo un rezo, y, y pues yo sentía en ese momento, cuando estaba en las misas de sanación y todo, pues sentía un poco de alivio, pero realmente pues lo que sentía no cambiaba mucho, ¿no? Había alguien que me decía que seguramente yo tenía algo todavía más grave, y me recomendaron ir con un sacerdote que todavía hacía cosas más fuertes y más profundas. Y recuerdo que cuando fui como a la tercera o cuarta vez, me logré acercar a este sacerdote y le dije, pues es que necesito que me ayude porque yo ya hice de todo y nada me ha ayudado. Y él me dijo, pues es que no tienes nada, yo te veo bien. Y yo así de, pero ¿cómo me puede decir que estoy bien si me siento muy mal? O sea, me estoy muriendo, yo siento que internamente por dentro me estoy muriendo. Y él me dijo, si estuvieras mal y si tuvieras algo malo o algún daño con este rezo que te estoy haciendo, tú ya te hubieras desmayado, pero no tienes nada, estás bien. Y, y recuerdo que cuando escuché eso no supe si me alegré o me entristecí más, porque dije, si esto tampoco es, entonces ¿qué es, no? Y estuve muchos meses haciendo esto, yendo a oraciones, yendo a misas, yendo a que me hicieran rezos, a que con los sacerdotes, en los templos, en mil cosas, hice mil cosas y nada cambiaba. Y ya llegó un punto donde dije, pues o hago o pasa algo muy grande o simplemente ya, esto ya no va para ningún lado. Y bueno, como te decía al principio, pues no podemos encontrar a Dios afuera, porque pues Él no está afuera, está dentro. Y me perdí buscándolo en imágenes, buscándolo en la religión, buscándolo en los templos, en las iglesias, buscándolo con los sacerdotes. Y nunca nadie me dijo que tenía que ir a buscarlo adentro. Y
y creo que por ahí es por donde me sentía muy, muy perdida. Entonces, bueno, finalmente hoy entiendo que todo eso fue parte de mi proceso y fue parte de todo lo que tuve que recorrer y fue parte de todo lo que tuve que experimentar, vivir, caminar y atravesar para tener hoy los entendimientos que tengo. Y honro mi propio camino, yo honro mi propio proceso, aunque haya sido así de doloroso, así de tormentoso, así de duro. Pero pues hoy quiero dejarlo aquí más cortito y pues no sin antes decirte que recuerdes que no podemos encontrar afuera lo que solo existe adentro. Y sea lo que sea que estés buscando, busca para adentro. Recuerda que la salida siempre es para adentro, adentro en el corazón. Ahí están las respuestas, ahí está la sanación, ahí está la luz, ahí está la verdad, ahí está lo que necesitamos. Y ojalá que si estás teniendo un proceso duro, difícil en tu vida, puedas encontrar más pronto esa salida que es adentro. Y pues así es este camino. Yo no puse las reglas, a veces incluso hoy me es difícil comprender por qué todo es como es, pero ya no me peleo con la realidad. Acepto que así es y todo esto que he vivido ha hecho que hoy yo sea quien soy. Obviamente con muchos defectos, con muchas situaciones todavía por mejorar, por transformar, por sanar, por resolver, pero por lo menos puedo decir que en el mismo hoyo ya no estoy. A lo mejor estaré en uno nuevo, ¿no? Pero en ese ya no. Y bueno, te espero, ojalá te des la oportunidad de seguir escuchando y ya te iré adentrando más y más en esta historia para que veas a dónde me llevó todo este proceso de perderme, porque finalmente perderme era necesario porque necesitaba encontrarme. Gracias por estar aquí, por haber escuchado hasta este momento. Y me ayudaría mucho si le das seguir al podcast, si compartes, si recomiendas, si me dejas un comentario con más de 3 palabras, te lo agradecería muchísimo para que todas estas historias, estos sueños y este proceso de vida le llegue a quien tenga que llegar, porque muy seguramente más de alguno también está viviendo una situación compleja y no está encontrando una respuesta o una salida. Y finalmente para esto son las historias y las experiencias de vida de todos los seres humanos, para inspirar y para llevar un poco de luz a alguien que no encuentra una solución a eso que está viviendo. Y bueno, muchas gracias.